No siempre el refrigerador es el mejor lugar para almacenar los alimentos. Conoce cuáles deben ir en la alacena y cuáles en el refrigerador. Seguramente hay alimentos que no almacenas correctamente, digo, yo me incluyo, yo hay cosas que no pongo donde deben ser, pero pues es costumbre a veces. Pero desconocemos cuáles en realidad deben ir en el refrigerador y cuáles en la alacena. Por ejemplo, todos cometemos el error de guardar los jitomates en el refrigerador y no van ahí. Cuando tú guardas un jitomate en el refrigerador, frena su proceso de maduración. Recordemos que mientras más maduro sea un jitomate va a ser más nutritivo. Ahora, ¿cuándo sí los tienes que guardar en el refrigerador? Cuando quieres detener ese proceso de maduración. Pasa mucho con los aguacates. Por ejemplo, yo los aguacates jamás los meto al refrigerador, pero cuando ya están en su punto y quiero que me duren más, entonces sí van para allá. Las cebollas no van en el refrigerador. En el refrigerador van a ir los alimentos perecederos, obviamente todo lo que se echa a perder rápidamente, también alimentos que tenemos que evitar que se llenen de microorganismos que pueden dañar a la salud. ¿Qué más va en el refrigerador que no sabemos? Por ejemplo, las harinas integrales y el salvado de trigo. Muchas veces esto lo dejamos en la alacena, pero va en el refrigerador porque son productos que tienen grasas y al momento de incluirlos en el refrigerador vamos a evitar que se enrancien estas grasas. Otro error común que cometemos dentro de los alimentos que deben ir en el refrigerador es guardar, por ejemplo, mantequillas, quesos, así, al aire libre. Por ejemplo, utilizas un pedacito de mantequilla y nada más vas y la botas ahí dentro del refri. Deben ir en toppers herméticos porque para evitar que la mantequilla no sepa a los frijoles que cocinaste ayer o al entomatado. ¿Por qué? Porque todos los alimentos grasosos como los quesos y la mantequilla van a absorber todos los olores y en el refrigerador ustedes saben que de repente pues sí, hay muchos olores por más que pongas tus alimentos en toppers herméticos. Otro que debe de ir en el refrigerador y que pocos lo hacemos es la crema de cacahuate y también hay ahí un debate si sí o si no. Por ejemplo, todas las nueces, almendras, semillas, y es por lo mismo de las harinas integrales, porque son alimentos ricos en grasa que pueden hacerse que se enrancien si lo tienes en una alacena. ¿Cuándo vamos a meter además un jitomate en el refrigerador? Bueno, pues cuando ya lo partimos. Yo les recomiendo, hay muchas de estas de catálogo o en el mismo súper, venden este tipo de toppers para conservarlos de mejor manera. Cuando ya están cortados, sí tienen que ir en el refrigerador. Todo lo que son catsups, mostazas, mayonesas, aderezos, obviamente va en el refrigerador. Ojo, una vez abiertos, cuando lo compres lo puedes guardar en la alacena, pero cuando lo abras ya se van para allá. Hay también un error muy común. La miel, ¿dónde va? ¿Dentro o fuera? La miel maple va en el refrigerador. ¿Por qué? Porque muchas veces en la tapa suelen guardarse pues microbios, bacterias. En cambio, la miel de abeja, la pura, la miel pura natural, esa no va en el refrigerador para evitar que se cristalice. ¿Y por qué aquí no se hacen hongos ni bacterias ni nada? Bueno, pues porque sabemos que la miel es un superalimento que tiene propiedades antimicóticas, es decir, que no va a generar esos honguitos en la tapa. Entonces, la miel de abeja pura va en la alacena. Todo lo que son pasitas, arándanos y demás no van en el refrigerador. Hay gente que los guarda ahí, ya no es necesario, ya están deshidratados y se conservan perfectamente dentro de la alacena. Un debate, los huevos. ¿Dónde van los huevos? ¿Adentro o afuera? La verdad depende mucho del lugar donde vives. Si vives en un lugar frío, te pueden recomendar que vayan afuera del refrigerador. En lo personal, yo creo que aunque vivas en un lugar frío y de acuerdo a las recomendaciones internacionales, tienen que ir adentro del refrigerador. ¿Por qué? Porque es muy fácil que un huevo se eche a perder y ustedes no quieren abrir un huevo echado a perder. Digo, no se lo comerían porque el olor lo delata. Un error común también que cometemos es almacenar todo lo que son las hojas verdes. Yo, por ejemplo, la verdad hay muchas que compro ya listas para comer. Y, por ejemplo, estas no traen agujeritos. Lo que yo hice fue picarla con un tenedor porque tienen que tener aire. Tienen que tener aire para evitar que se hagan hongos. En el caso, por ejemplo, de las que compras a granel, yo lo que recomiendo es que se guarden
envolviéndolas en una servilleta y después ya las metas a una bolsita de plástico que no esté cerrada. No tienen que ser bolsitas herméticas, tienen que recibir aire todas las hojas verdes. Una vez los pepinos, por ejemplo, van fuera del refrigerador, pero una vez que los partes ya van dentro del refrigerador. ¿Cómo vamos? A ver, ustedes imagínense en el supermercado qué alimentos se encuentran en refrigeración y cuáles no. Entonces, así tal cual es como los tienen que almacenar en su casa. En el caso de las frutas, van fuera. Un tip, si ustedes juntan así como yo, los plátanos con las manzanas, se van a madurar más rápidamente los plátanos porque las manzanas sueltan un gas que hacen que los plátanos se maduren. Yo la verdad los puse así porque estaban muy verdes, entonces, pero cuando ya no quieran, tienen que separar los plátanos de las manzanas. Las frutas, bueno, pueden ir todas juntas. El pan, ¿dónde va el pan? ¿Dentro o fuera? Va fuera, porque dentro del refrigerador se deshidrata y pierde mucha su consistencia. Si compran mucho pan, yo les recomiendo que lo porcionen y lo metan al congelador y lo pueden congelar, aquí sí, en bolsas estas que son como sellables, que ya no entre aire, lo meten al congelador y para utilizarlo pueden ir sacando rebanada por rebanada y meterlo al tostador y va a saber delicioso, va a conservar todas sus propiedades. Por ejemplo, en estas verduras, lo que les comentaba, estas sí tienen agujeritos, entonces aquí ya no es necesario picarla, pero siempre que entre aire. Y finalmente, también yo veo que mucha gente mete el café al refrigerador. El café no va en el refrigerador a menos que vivas en un lugar muy cálido, pero si tú metes el café o el chocolate, digo el chocolate también el de tableta, hay gente que lo mete, por ejemplo mi mamá que vive en la playa, pues lo mete al refrigerador porque si no se le deshace. En esos casos, bueno, pues es entendible, pero pierden propiedades organolépticas, es decir, la textura, un chocolate en el refri, pues te lo comes y ya no sabe tan rico. El café pierde aroma, pierde muchas de sus cualidades, entonces ese no va dentro del refrigerador, ni el de grano y ni molido, van siempre en la alacena bien sellados. Almacenar correctamente los alimentos, ya sea en el refrigerador o en la alacena, va a evitar que enfermemos, también, bueno, pues que disfrutemos los alimentos en su óptimo estado y muy importante, que no desperdiciemos comida, porque luego los andamos tirando porque ya no están buenos. Si te gustó este video, recomienda, activa las notificaciones y, muy importante, recuerden que el bien comer es un placer.